Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan el programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En el marco señalado, en esta modalidad en línea, se desarrollará la conferencia titulada Las partes en el juicio de amparo. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación del magistrado doctor en Derecho José Luis Maya Mendoza, presidente de la primera sala colegiada civil de Texcoco. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. El doctor José Luis Maya Mendoza es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con las especialidades en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México y en Amparo por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. El maestro en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, obteniendo el grado de mención honorífica. Doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Derecho del Desarrollo Jurídico, donde obtuvo el grado con mención honorífica. Ha sido catedrático en la licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones como el Centro de Estudios Jurídicos Ameyali, Sociedad Civil, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el Colegio de Estudios Jurídicos de México, Colegio Comprender y la Universidad del Valle de México, obteniendo reconocimientos por excelencia académica. Forma parte del claustro académico de la Escuela Judicial del Estado de México, donde ha impartido cursos de formación de servidores públicos en las categorías de notificador, ejecutor, secretario, juez, aunado los programas de posgrado que se imparten en dicha institución. Es integrante del Comité de Evaluación de las categorías en mención. Es miembro del Instituto Mexicano del Amparo AC y de la Barra de Abogados del Estado de México. Ha participado como conferenciante en diversos foros a nivel nacional, como en el Centro de Estudios Jurídicos Ameyali, el Instituto Nacional de la Economía Social, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, la Escuela Judicial del Estado de México. También en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Colegio de Abogados del Estado de México, por señalar algunos. Ha sido juez de cuantía menor de primera instancia y actualmente magistrado presidente de la primera Sala Civil de Texcoco e integrante de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México. Dentro de sus obras cuenta con la de Análisis y Trascendencia Jurídica del Nuevo Juicio de Amparo, editorial INADEC. También en la Teoría General del Proceso, editorial Tirán Loblanche. Y Ensayos Constitucionales. Dentro de sus ensayos publicados cuenta con el del tema Globalización y Neoconstitucionalismo en un Estado constitucional democrático de derecho, de la revista Ius Comitayes. También en la Teoría de la Imprevisión y COVID, revista de la Universidad de Pantlato. Y la Acción Reivindicatoria, la acción real por excelencia, revista Ex Legibus número 12 de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Magistrado doctor José Luis Maya Mendoza, queda usted en uso de la palabra. Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues antes que nada agradezco al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, al director general de la Escuela Judicial, el doctor Jaime López Reyes, por la invitación que me hacen para platicar nuevamente con ustedes de algún tema relativo al amparo y por supuesto a todos y todas pues el favor de su atención. En esta ocasión, bueno, pues vamos a tratar un tema que, bueno, pues me parece relevante y que podemos ir estudiando paso a paso y de manera conjunta, pues podemos ir analizando algunas de las instituciones más importantes del amparo, sobre todo aquellas que se incorporaron tanto a nuestra Constitución como a la ley reglamentaria, la ley de amparo, a partir de las reformas de 2011 y la consecuente entrada en vigor
de nuestra ley reglamentaria el 3 de abril de 2013. Para comenzar, bueno, pues derivado justamente de estas reformas, pues tenemos un tránsito importante en cuanto a que pues la materia del amparo, el ámbito de protección cambia, porque de acuerdo a lo que teníamos en la ley anterior, pues vamos, el amparo se ocupaba de la protección de garantías individuales y pues solamente en un ámbito nacional. Las garantías individuales que se otorgaban en la Constitución, pues la de 1917. Sin embargo, en virtud de esta reforma, pues ahora la materia tiene una mayor amplitud, la materia de protección, porque en la actualidad el amparo se ocupa de proteger los derechos humanos de las personas respecto de los actos inconstitucionales o irregulares de las autoridades. No obstante, pues no es únicamente este ámbito nacional, sino que la propia Constitución, en el artículo 103, en el 107, que es donde están las bases del amparo, bueno, pues ya se establece que la protección pues incide tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. El tratamiento de las partes en el amparo, pues es solamente uno de los elementos o uno de los cambios sustanciales que tenemos en la reforma constitucional ya mencionada y el impacto en nuestra ley, porque, entre otros, en virtud de esta reforma, bueno, pues se abre esta posibilidad de la protección de los derechos humanos, pero además de ello, bueno, pues tenemos cambios importantes en el tema justamente de las partes en el amparo, en donde vamos a tener una nueva concepción acerca de la intervención de la autoridad responsable, un cambio de denominación en cuanto a que ya no podemos considerar a un tercero perjudicado, sino a un tercero interesado. Eh, la parte quejosa, que puede ser titular de un interés jurídico o de un interés legítimo. Tenemos también algunos aspectos relevantes en el tema de la suspensión del acto reclamado con la incorporación del interés, perdón, la apariencia del buen derecho, del peligro en la demora, la nueva visión para que se debe observar para conceder o para negar una suspensión, y alguna parte que tal vez trataremos hoy de una manera, aunque sea un tanto breve, que es justamente el tema del amparo adhesivo. Entonces, este es en general lo que podríamos entender por lo que es nuestro amparo al día de hoy. Y bueno, pues nos ocupamos justamente en el tema de las partes. Para comenzar, diremos que en los procesos naturales, en los procesos que se llevan ante jueces de primera instancia, hablemos de controversias del orden civil, del orden mercantil, del orden familiar, laboral, inclusive, pues ahí vamos a tener que dentro de esos procesos, proceso entendido como aquel elemento en donde vamos a tener siempre un fondo sustancial controvertido, pues vamos a tener la existencia de una relación jurídico-procesal simple. Y le llamo de esta manera porque vamos a tener pues ahí la confluencia de una parte actora, una parte que pretende y otra parte que se resiste, una parte demandada, y el debate es dirigido por el juez. En los procesos naturales, pues hay un sinnúmero de posibilidades, inclusive respecto de la parte demandada, que puede contestarse, puede allanar, puede constituirse en rebeldía, puede reconvenir, entre otras actitudes que pudiera asumir. Sin embargo, en el amparo podríamos establecer que vamos a encontrarnos con una relación jurídico-procesal compleja, porque pues vamos a tener aquí la confluencia de al menos cuatro entes, de cuatro sujetos a los que la propia ley de amparo les va a dar esa denominación de parte. La ley de amparo, en el artículo 5, se encarga de establecer quiénes son los sujetos que intervienen como parte en el amparo. Se establece también al menos qué es cada uno de ellos, cuál es su función, pero también a lo largo de la ley de amparo
podríamos ir encontrando pues la intervención de cada uno de cada uno de ellos, de cada uno de estos sujetos, dentro de lo que es esta instancia constitucional. Y bueno, pues parece ser que es un análisis interesante el que se puede llevar a cabo. Para comenzar, bueno, pues ¿qué es lo que se entiende por parte? Perdón, en parte es una persona, es un sujeto que va a intervenir en un proceso de naturaleza judicial para reclamar una pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto. Habíamos comentado ya que en el amparo, pues vamos a tener en primer lugar en el artículo quinto, fracción primera, la denominación o la intervención de la parte quejosa en el amparo. Y la ley en esta fracción se encarga de determinar que es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, y este interés legítimo que puede ser individual o colectivo, pero la parte quejosa siempre tendrá que argumentar que en virtud del acto de autoridad se le ha violado algunos de los derechos que prevé nuestra Constitución o que se encuentran previstos también en algún tratado internacional. Entonces aquí podríamos determinar que la parte quejosa es justamente el titular de la acción de amparo. Es aquella persona que va a resentir de una manera directa o de una manera indirecta algún perjuicio derivado del acto de autoridad que eventualmente podría calificarse como inconstitucional, y en consecuencia, bueno, pues que a este sujeto se le pudiera, bueno, pues dar la protección mediante el dictado de la sentencia que lo pudiera amparar y proteger. Bien, pero aquí, bueno, pues hablaba al inicio de esta plática de cambios sustanciales que hemos tenido. Y bueno, pues es materia de exploración tanto en la doctrina como en la jurisprudencia esa coexistencia de intereses, la coexistencia de intereses que encontramos en esta porción normativa, que tiene su base también, por supuesto, en el artículo 107, 103 y 107 de la Constitución. Comencemos por lo siguiente. Antes de la entrada en vigor de esta reforma y la ley de amparo abrogada, pues únicamente se ocupaba de establecer la necesidad de que la parte quejosa acreditara dentro de esta instancia ser titular de un interés jurídico, únicamente el interés jurídico. Pero este interés jurídico pues era o es entendido en la actualidad como o se equipara realmente a lo que es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo que, bueno, pues se traduce finalmente también en una facultad, en una posibilidad de hacer o de no hacer algo. ¿Cuándo surge este interés jurídico? Bueno, pues el interés surge justamente cuando la autoridad responsable o la autoridad, en términos generales, emite algún acto y lo hace de manera unilateral y obligatoria, de tal manera que vincula al ciudadano a cumplir con aquello que está determinando la autoridad, y ese actuar que eventualmente pudiera ser inconstitucional, y justamente para eso es la instancia del amparo, para poder verificar la regularidad constitucional de cada uno de estos actos. Entonces, el interés jurídico realmente, y en términos, o podríamos desprenderlo de la redacción del artículo 107 de la Constitución y por supuesto del quinto de la Ley de Amparo, podríamos entender que este interés, bueno, más bien el interés jurídico supone una afectación directa. Entonces, la autoridad emite y afecta de manera directa la esfera jurídica del ciudadano. Pero como ya lo mencioné, también ahora la ley de amparo se ocupa de determinar que, bueno, pues existe también un interés que se llama legítimo. Este interés legítimo que ha sido realmente de una, pues, complicada definición y también de un complicado entendimiento.
porque cuando argumentamos que somos titulares de un interés de esta naturaleza, pues es justamente el órgano jurisdiccional de amparo quien tendrá que determinar si efectivamente estamos en presencia de un interés de esa naturaleza o de un interés simple, que el propio artículo quinto en la fracción primera de la ley de amparo establece que el interés simple, pues bajo ninguna circunstancia se podrá estimar como un interés legítimo para efectos del amparo. Pero bueno, desde el punto de vista constitucional y jurisprudencial, ¿qué es lo que podríamos entender por interés legítimo? Y bueno, pues se habla de que es o se traduce en una especial situación frente al orden jurídico, una especial situación frente al orden jurídico, y se dice también que se trata de un interés jurídicamente relevante, pero además de que es jurídicamente relevante, pues se puede determinar que, o bien podríamos entender que estamos en presencia de esa clase de interés cuando una vez que es estimado en alguna resolución judicial, la parte interesada obtiene un beneficio jurídico o al menos que haya esa expectativa para poder, en consecuencia, bueno, pues instar para que sea posible, bueno, pues llevar ese interés al terreno del amparo y que eventualmente se pueda obtener también alguna protección. Ahora, la ley de amparo, tanto nuestra Constitución en los preceptos ya mencionados como la ley de amparo, pues establece en alguna medida que, bueno, pues este interés legítimo es individual o es colectivo. En los primeros criterios que se emitieron, tesis aisladas, criterios jurisprudenciales, pues hablaba en ellos de algún interés que radicaba en una afectación que sufría de manera indirecta a alguna persona en lo particular. Sin embargo, la orientación la orientación es únicamente una orientación, no es una cuestión definitiva. De la jurisprudencia en este momento radica en que el interés legítimo individual pudiera ser estimado siempre y cuando el sujeto resienta esa afectación que sea indirecta y que derivado de ella se afecte alguno de los derechos que tengan una naturaleza colectiva. Esto es, bueno, pues algún derecho de naturaleza difusa, un derecho colectivo en un sentido estricto o un derecho homogéneo de acuerdo a la doctrina de esta clase de derechos. Pero bueno, al final de cuentas, podríamos determinar que en tanto el interés jurídico supone una afectación directa a la esfera de derechos de una persona, el interés legítimo afecta de una manera indirecta. Ahora, cerrando el punto del interés, la propia Constitución en el artículo 107, en la fracción primera, en el párrafo segundo, y la ley de amparo, en el artículo quinto, establecen que cuando se trata de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, bueno, pues la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que afecte de manera directa sus intereses, lo que implica en que en tratándose de actos de naturaleza judicial, pues no hay la posibilidad de invocar la existencia de un interés legítimo, sino en todo caso, pues tendrá que ser un interés jurídico. Pero bien, este es un cambio relevante que tenemos en esta esfera. Pero ahora, ¿cómo interviene la parte quejosa en el amparo? Como lo comenté, el quejoso, pues, es el titular de la acción de amparo. Es aquel sujeto que, pues, afirma haber sido lesionado en sus derechos, ya sea de manera directa o indirecta, y por lo tanto está en aptitud de promover el amparo, ya sea en la vía indirecta, ya sea en la vía directa, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado. Si nos ubicamos o si la parte quejosa se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 107 de la ley, esto es,
normas generales, actos administrativos simples, actos administrativos que se siguen en forma de juicio, actos fuera de juicio después de concluido, dentro de juicio, que tengan que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente los derechos sustantivos previstos en nuestra Constitución o en tratados internacionales, que actos que afecten personas extrañas, etcétera. Cuando estamos en ese ámbito, entonces la parte quejosa podrá interponer su demanda de amparo en el plazo que establece el artículo 17 de la ley o en los plazos que establece este precepto, dependiendo, insisto, de la naturaleza del acto. En el amparo indirecto, la parte quejosa, bueno, pues es titular de esta acción, en tanto la autoridad responsable eh, emite el informe justificado, pues está en aptitud de hacer observaciones. Por supuesto, la parte quejosa está en aptitud en el amparo indirecto de ofrecer pruebas en los términos que señala la ley reglamentaria, la ley de amparo. Esto es, bueno, pues hay algún límite en torno a la prueba confesional cuando se dice que la prueba confesional a base de posiciones no es admisible en la instancia del amparo. Puede interponer los recursos que establece la ley de la ley de la materia, la ley de amparo, comparecer a las audiencias, iniciar incidentes, por supuesto, y bueno, pues al final velar por el desahogo de las pruebas que se van a desahogar en la audiencia constitucional y desde luego, pues sea, dependiendo si la resolución le es adversa, pues eventualmente también habrá la posibilidad de que interponga el recurso correspondiente, sin dejar de lado que pudiera la parte quejosa en el tema de la suspensión del acto reclamado ubicarse en al menos tres supuestos, que son los siguientes. Cuando se trata de actos de los que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, que son el peligro de privación de la vida, los ataques a la libertad personal fuera del proceso, la desaparición forzada, entre otros, y los que prevé como prohibidos el artículo 22 constitucional, puede ser que sea sujeto de una suspensión de oficio y de plano. En el caso de la extradición, bueno, que también lo tenemos en la suspensión de oficio y de plano, en el caso de la extradición o cuando se trate de actos que de consumarse se haga físicamente imposible la restitución a la parte quejosa, pudiera eventualmente también, pues de oficio, recibir la posibilidad de abrir un incidente. Un incidente, insisto, que se abre de manera oficiosa y que es como un incidente a petición de parte. Y fuera de estos casos, entonces la parte quejosa también estará en aptitud de pedir la suspensión del acto reclamado, la suspensión a petición de parte, llenando los requisitos que eventualmente pues también prevé la ley de amparo. Y en tratándose del amparo directo, pues ocurre lo mismo, solamente aquí tendríamos que considerar que en el amparo directo tiene menos supuestos de procedencia, la fracción primera o de la fracción primera del artículo 170 de la ley, podríamos desprender que aquí, bueno, pues únicamente el amparo directo procede respecto de actos de tribunal, perdón, resoluciones o laudos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que den por concluido el proceso. Ese es un primer supuesto. Y el segundo, cuando se trata de resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal lo den por terminado. De esta manera, bueno, pues también la parte quejosa en el amparo directo estará en aptitud de, bueno, pues hacerlo, hacer valer esta instancia siempre por conducto de la autoridad responsable, porque así lo determina la ley de la materia. Y bueno, pues en la inteligencia que en el amparo directo, pues no vamos a tener, eh, pues alguna oportunidad de ofrecer y de desahogar pruebas por la estructura
procesal que rige el amparo directo y, por supuesto, en ambos casos, tanto en el amparo indirecto como en el directo, pues hacer manifestaciones en torno a el cumplimiento que pudiera ser la autoridad responsable y yendo más allá en el tema del cumplimiento cuando éste sea imposible o se generen más perjuicios a la colectividad que lo que pudiera obtener la parte quejosa, pues también obtener mediante el incidente respectivo un cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo mediante el pago de daños y perjuicios. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es la intervención de la parte quejosa y solamente para no dejarlo de lado, el quejoso, bueno, pues puede acudir de manera personal a la instancia del amparo, lo puede hacer por conducto de su legítimo representante y cuando se trata de actos que se prevén en el artículo 15, que ya mencioné cuáles son, pues entonces cualquier persona puede o está en aptitud de promover el amparo en su lugar. Bien, ese es pues, un paso pues, de alguna forma un tanto breve respecto de la parte quejosa y pues la manera en que interviene. Hay otro tema en torno a la autoridad responsable. La autoridad responsable, como ya lo comenté, pues se entiende en esta nueva ley de de una manera tal vez, o tenemos una nueva visión o una mejor redacción para entender cuál es el papel de la autoridad responsable en el amparo, porque el artículo quinto en la fracción segunda nos dice que tiene tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y lo hace de una manera unilateral y además lo hace de manera obligatoria. De esto, bueno, pues se sigue que, bueno, pues aún dentro de la redacción de la ley podríamos encontrar a la autoridad ordenadora, a la autoridad ejecutora, pero hay un agregado más en, en el sentido de que los particulares pueden tener la calidad, perdón, de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten los derechos en los términos de la ley y bueno, pues que esa actuación o que la actuación de estos particulares estén previstos en una norma de carácter general. En este tema, bueno, pues se han emitido cualquier cantidad de criterios, de opiniones, en el sentido eh, que, bueno, pues no es factible que un particular como tal, pues realice actos equivalentes a los de autoridad. Hay una gran cantidad de la doctrina que encuentra que esta porción normativa inclusive es inconstitucional. No obstante, bueno, pues parece ser, bueno, vamos a partir de lo siguiente. No cualquier particular puede ser señalado como autoridad por equivalencia, como autoridad responsable, sino que se trata de particulares que asumen el carácter de autoridad. Esto es que un particular se coloca en un plano de supra o subordinación, de supra a subordinación, perdón, respecto a otro particular. Cuando eso ocurre, entonces el otro particular, el que es afectado en su esfera jurídica, pues no tiene la aptitud de acudir a hacer valer sus derechos mediante un juicio civil, mediante un juicio mercantil o de otra naturaleza. Simple y sencillamente porque pues el particular que está emitiendo un determinado acto está colocado en un plano de autoridad de tal manera que vincula al otro a actuar de una manera unilateral y obligatoria. En este terreno, bueno, pues se ha discutido mucho el tema, por ejemplo, de los notarios, del notario público, porque ellos, vamos, emiten una cantidad muy diversa, diversificada de actos, porque en algún momento
bueno, pues ante su fe se celebran determinados actos jurídicos, son retenedores también de impuestos, en algunos casos llevan a cabo sesiones de mediación, de conciliación, llevan también el tema de los juicios sucesorios. Entonces, en estos casos, los diversos criterios jurisprudenciales son los que se han estado encargando de determinar cuando el notario sí puede ser señalado como autoridad responsable y cuando no. En lo último, bueno, pues me quedé hasta que podrían eventualmente ser señalados derivados de los juicios sucesorios, no así, por ejemplo, cuando se celebran actos ante su fe y tampoco en el tema de los impuestos, porque se ha argumentado que únicamente son retenedores. En algunos otros ejemplos, pues se habla de las escuelas privadas. Las escuelas privadas que se encargan de impartir educación que inicialmente le corresponde al Estado, de tal manera que, bueno, pues llevan a cabo esos actos equivalentes a los de autoridad. Y también, bueno, pues se ha discutido mucho el tema del árbitro como un sujeto, un profesional del derecho que hace las veces de juez sin serlo, porque efectivamente es un particular. La gran cantidad de los criterios imperantes en este momento, pues dan la pauta de que el árbitro pues no puede ser señalado como autoridad responsable para los efectos del amparo, pese a que en primer lugar sí lleva a cabo una función pública, si la ejerce, pues es una función jurisdiccional que se le encomienda por pacto de las partes en él interesadas, y las resoluciones que emite pues son vinculantes, son de naturaleza obligatoria. Entonces, para un servidor estaríamos sin duda en el ejemplo más claro que pudiéramos tener de una autoridad por equivalencia. Insisto, las diversas corrientes al día de hoy pues establecen que no es así. Eh, pero bueno, pues además y también en torno a este punto, en cuanto a que la posibilidad de señalar a un particular sea inconstitucional, eh, yo creo que una cuestión es que la Constitución no lo prevea y otra que sea inconstitucional, porque quien afirma que es inconstitucional esta porción se funda en lo esencial en que ni el artículo 103 y tampoco el 107 de la Constitución establecen la posibilidad de que los particulares puedan ser señalados en la forma que ya lo comenté. Sin embargo, no debemos dejar de lado que estamos inmersos en un sistema interamericano de protección de derechos humanos cuyo máximo ordenamiento es la Convención, Pacto de San José, y en el artículo 25 de esta normativa sí se prevé de manera expresa la posibilidad de que los particulares tengan ese carácter cuando actúen en el ejercicio de funciones oficiales, dice esta norma. Entonces, bueno, pues no es, me parece que no lo podríamos calificar como inconstitucional, pero sí lo podríamos calificar como convencional. Y además, creo que con independencia de las opiniones que se pudieran expresar en este sentido, pues a mí me parece uno de los mejores avances que tenemos en la ley, tomando en cuenta que diversas normativas de Latinoamérica prevén esta figura también. Bien, entonces es la autoridad responsable en cuanto a la regulación que tenemos. ¿Y qué es lo que puede hacer la autoridad responsable? Bueno, en el amparo indirecto, normalmente, bueno, pues la autoridad responsable va a quedar vinculada a las determinaciones que se vayan tomando a lo largo del procedimiento. Esto es, cuando se abre la instancia del amparo, pues la autoridad responsable debe, en el amparo indirecto, rendir el informe con justificación dentro del plazo en lo general es de 15 días, y ahí, bueno, pues tiene que afirmar o tiene que negar la existencia del acto reclamado, y bueno, pues de ser cierto, tendrá que acompañar las constancias respectivas. En el informe, pues básicamente la autoridad, además de señalar si es cierto o no lo es, en caso de que sí lo sea, pues tendrá que sostener la constitucionalidad de su acto.
La autoridad responsable dentro del ámbito del amparo indirecto también tiene la posibilidad de pues designar delegados, puede también ofrecer pruebas. También pues, está en aptitud de ofrecer pruebas, inclusive comparecer a audiencias. Creo que no tiene ninguna limitante en este sentido, pero cuando se dicta la sentencia, si es de las que amparan y protegen, la autoridad responsable queda vinculada a su cumplimiento, especialmente en el ámbito jurisdiccional, porque en este caso, bueno, pues por disposición expresa de la propia ley de amparo, la autoridad responsable no tiene la posibilidad de acudir al recurso de revisión de lo que se sigue, que bueno, pues de manera normal tendrá que llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia en los términos que esta misma prevea y de acuerdo a lo que establece también nuestra ley de amparo. En el amparo directo, la autoridad responsable tiene una participación un tanto más activa porque no conoce, funge como una autoridad auxiliar en la tramitación del amparo directo. Esto es porque, de acuerdo a lo que prevé la ley de la materia, el quejoso o la parte quejosa siempre podrá, más bien siempre deberá, eh, ingresar o presentar su demanda de amparo directo ante la propia autoridad responsable. Y en estos casos, el artículo 178 de la ley establece de manera clara qué es lo que tiene que hacer la autoridad responsable cuando recibe la demanda de amparo. Como, en mi opinión, es únicamente un auxiliar en la tramitación del amparo, se debe ceñir estrictamente a lo que determina la ley y no puede ir más allá de lo que está establecido. De tal forma que la autoridad responsable está impedida para calificar a priori la procedencia o improcedencia del amparo. Esto es, en algunas ocasiones, la parte quejosa va al amparo directo reclamando o señalando como acto reclamado algunas resoluciones que no se encuentran previstas en el artículo 170 de la ley, es decir, no son sentencias que ponen fin al juicio y tampoco son resoluciones intermedias que lo den por concluido sin decidirlo en lo principal, sino cualquier otra determinación. No obstante que la autoridad pudiera apreciar bueno, pues esta situación no puede determinar si procede o no procede, esto es, no puede prevenir, no puede desechar la demanda de amparo directo, sino que queda vinculada a dar el trámite correspondiente y eventualmente es el tribunal colegiado quien podrá calificar si hay improcedencias, si no hay competencia inclusive para remitirlo a un órgano jurisdiccional diverso, entre otros aspectos. Este artículo 178 de la ley establece la obligación de la autoridad responsable de llevar a cabo una certificación en la demanda de amparo. Esta certificación tiene que ver con la fecha de notificación del acto reclamado y la fecha de presentación de la demanda de amparo directo. Ahí vamos a tener dos extremos y entre ellos pudieran existir días inhábiles y lo tendrá que señalar de esa manera. Esto, bueno, pues me parece que es con la finalidad de que se pueda llevar a cabo el cómputo correspondiente por parte del tribunal colegiado y determinar si la demanda de amparo fue presentada de manera oportuna o no lo fue. Además, tiene que correr un traslado y este traslado también lo voy a mencionar un poco más adelante nuevamente, pero este traslado, de acuerdo a lo que prevé la norma que estoy comentando, pues no le genera carga al tercero interesado. Esto es, la autoridad responsable tiene que correr traslado al tercero interesado en el último domicilio del que se tuvo conocimiento. Nuestra ley de amparo no nos dice para qué es ese traslado. Quiero entender que es únicamente para que este otro sujeto que actúa como parte en el amparo, pues tenga el conocimiento de que ya se hizo valer o que ya se entabló una demanda de amparo directo. La autoridad responsable también eventualmente, si es que es pedido, eh, debe, en todo caso, conceder o negar la suspensión del acto reclamado. En la inteligencia, que en el amparo directo no podemos hablar de una suspensión eh, a petición de parte en la extensión de la palabra. Esto es,
En el amparo directo no vamos a sustanciar un incidente en donde se va a conceder o negar una suspensión provisional y terminando el incidente se va a pronunciar la autoridad respecto de una suspensión definitiva, ya sea concediéndolo o negándolo. Esto no existe. Simple y sencillamente en el amparo directo se tiene que proveer sobre la suspensión y en todo caso la autoridad responsable tendrá que atender a las reglas generales que se establecen en la propia ley de amparo. En la inteligencia que cualquier determinación que tome la autoridad responsable en el tema de la suspensión, ya sea concederla, negarla, fijar el monto de garantías, contragarantías, etcétera, esas determinaciones que tome la autoridad son materia eventualmente de un recurso de queja y estarán legitimados para ello tanto el quejoso como el tercero interesado, según sea el caso. Bien, y además en el amparo directo también, bueno, pues derivado justamente de la imposición de las garantías en la suspensión del acto reclamado, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa, si hay negativa, si hay sobreseimiento, entonces la autoridad, a petición de parte, por supuesto, tendrá que abrir un incidente de reclamación de daños y perjuicios. Este incidente conoce y lo decide la autoridad responsable en la inteligencia nuevamente que la determinación que tome es materia de un recurso de queja. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, esta es la intervención que tiene la autoridad responsable en el amparo tanto indirecto como en el amparo directo. El tercer sujeto que tenemos como parte en el amparo, en la fracción tercera del artículo quinto de la ley, es el tercero interesado, anteriormente llamado tercero perjudicado. Y la propia ley se encarga de establecer a quién se le surte ese carácter. Esto en el entendido también que se le va a surtir de manera general el carácter de tercero interesado a la persona que tenga un interés opuesto al de la parte quejosa. Repito, la ley de amparo entonces nos da, bueno, pues nos dice quiénes son o a quién le asiste este carácter y entonces establece que tiene el carácter de tercero interesado la persona que haya gestionado el acto para sí o también que tenga un interés en que subsista. Aquí podemos ver con claridad que pues vamos a encontrarnos con un interés opuesto. Lo reafirmamos en el apartado B que nos dice que es la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado provenga de una controversia del orden judicial, administrativo, agrario, perdón, o del trabajo, o cuando se trata de persona extraña al proceso, o la que tenga interés contrario a la parte quejosa. Además, la víctima u ofendido del delito o quien tenga derecho a la reparación del daño, el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal y también como una contraparte de la parte quejosa, el Ministerio Público que haya intervenido en el proceso penal del que derive el acto reclamado y esto con la condición de que no tenga el carácter de autoridad responsable porque el Ministerio Público en esos casos pues no puede tener un doble carácter, es decir, ser autoridad responsable por un lado y ser tercero interesado por la otra. Bien, en el amparo indirecto, ¿cuál es la intervención del tercero interesado? El tercero interesado, bueno, pues se le da un traslado en donde se le notifica la existencia del amparo. Esto es que la parte quejosa ya promovió un amparo y entonces al tercero interesado se le da audiencia para que haga las manifestaciones que estime pertinentes. ¿Cuál es la mejor herramienta que puede tener el tercero interesado en el amparo indirecto? Me parece que es hacer valer causas de improcedencia, que bueno, pues esto también lo omití, pero también lo puede y lo debe hacer la autoridad responsable.
Es la mejor forma, argumentar causas de improcedencia es la mejor forma de que se atiendan en el amparo indirecto los argumentos que va a expresar la parte quejosa, porque este análisis es obligatorio para el órgano jurisdiccional de amparo en el momento en que dicta la sentencia. Después, obviamente, de la determinación de la existencia del acto reclamado. Acto seguido, se aborda el tema de las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable, por el tercero interesado o las que se adviertan de manera oficiosa. Eh, esta es la manera, creo yo, pues no se podría decir tanto de alegar, sino de incorporarse de una manera efectiva a esta instancia constitucional. Además de ello, el tercero interesado en el amparo indirecto, pues también tiene la posibilidad de ofrecer pruebas de igual forma en los términos señalados en la ley reglamentaria, esto en la inteligencia que, bueno, pues nuevamente tomo el tema de la confesión a base de posiciones que no está permitida, y fuera de ello, bueno, pues se admite cualquier otra prueba y hay tres o más de ellas que deben ofrecerse con anticipación. Esto lo digo porque la ley la ley reglamentaria establece que, bueno, pues se tiene que ofrecer con cierta anticipación la pericial, la testimonial, la inspección o cualquier otra que amerite preparación. Entonces, en este entendido, el tercero interesado en la instancia del amparo indirecto también está en aptitud de ofrecer y velar por el desahogo de las pruebas que haya ofrecido, comparecer a las audiencias, iniciar incidentes, entre otros, pero también, bueno, pues en el ámbito del amparo indirecto, si es el caso que la resolución fuera de aquellas que amparan y que protegen, bueno, pues también está en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente. En el tema de la suspensión del acto reclamado, el tercero interesado se encuentra en aptitud, bueno, por supuesto, de hacer valer el recurso o los recursos correspondientes derivados de la concesión. En el ámbito del amparo indirecto, tenemos, bueno, pues alguna normativa especial en el sentido de que cuando se trata de una suspensión provisional, la suspensión a petición de parte, el recurso que cabe es el recurso de queja. Y cuando se trata de la suspensión definitiva, el recurso correspondiente es el de revisión. Entonces, en el ámbito del amparo indirecto, el tercero interesado también está en aptitud de hacer valer esos recursos, pero además también, como la parte quejosa eventualmente obtiene una suspensión del acto reclamado y se le fije el monto de una garantía, el tercero interesado está en aptitud en ciertos casos, salvo las limitantes que establezca la propia ley y la jurisprudencia, puede ofrecer contragarantía con la finalidad de ejecutar el acto reclamado. Entonces, esto a grandes rasgos es la intervención que tiene el tercero interesado en el ámbito del amparo indirecto, y también en el otro ámbito, en el ámbito del amparo directo, también me parece que puede tener una participación un tanto más activa y podría obtener eventualmente también, salvo el caso de lo que se determine en la propia ley y en la sentencia, por supuesto, pues alguna, lo voy a decir así, entre comillas, alguna estimación de sus derechos. En el ámbito del amparo directo, bueno, pues nuevamente ya hablamos del artículo 170, en qué casos procede. La parte quejosa promueve su demanda de amparo y de acuerdo al 178 se le da vista al tercero interesado o se le corre traslado. Este momento, bueno, pues lo he analizado, lo he visto y creo, bueno, más bien tengo la seguridad de que este no es el momento oportuno para que el tercero interesado haga valer la demanda de amparo adhesivo.
porque la ley establece un momento posterior. En el momento en que la autoridad responsable le corre traslado al tercero interesado, la demanda de amparo todavía no ha sido admitida. Está en trámite, está, digamos que en cuestiones preliminares, únicamente se está verificando o se está determinando que la demanda está presentada en tiempo, de acuerdo a la certificación. Entonces, vuelvo al punto, el 178 establece la necesidad de que la autoridad responsable establezca la certificación en los términos ya comentados. Le corre el traslado al tercero interesado, que insisto, en ese momento creo que no tiene facultad o carga. Después viene la rendición del informe justificado en un plazo de 5 días y la consecuente suspensión del acto reclamado. Como todo esto se tiene que enviar al tribunal colegiado en el plazo de 5 días, que en la práctica hay veces que es más complicado, entonces llega el punto en donde el tribunal colegiado recibe las constancias respectivas y es en ese momento cuando le notifica nuevamente al tercero interesado la admisión de la demanda de amparo. Y la propia ley entonces en estos casos establece la posibilidad de que el tercero interesado pudiera, dependiendo si así lo desea, por supuesto, alegar, formular alegatos, pero estos alegatos no los entendemos como los alegatos que expresamos en los procesos o en los juicios comunes. Estos alegatos los encontramos un tanto más en el ámbito, sí, de llevar a cabo argumentos en virtud de los cuales o por los cuales la parte quejosa, perdón, el tercero interesado estima que a la parte quejosa no se le debe conceder el amparo, dado el rol que tiene el tercero interesado de ser o de jugar un papel opuesto a los intereses de la parte quejosa. Y vuelvo también al punto. La mejor manera de que se atiendan esos argumentos es mediante la expresión de las causas de improcedencia que advierta el tercero interesado. Esto porque por diversos criterios he establecido que los alegatos, bueno, los alegatos en el amparo indirecto, y creo que por extensión, las manifestaciones que se hagan en el directo no forman parte de la litigación del amparo. Por lo tanto, esta mejor forma es justamente mediante la exposición fundada, razonada, de las causas de improcedencia que pudiera tener la parte quejosa. Pero además de que mediante esta resolución o la resolución inicial dictada por el tribunal colegiado, si es que admite, por supuesto, además de notificar la admisión de la demanda, también se le notifica a la parte quejosa que ese es el momento justo para formular su demanda de amparo adhesivo. Entonces, es justamente hasta que se admite la demanda en donde el tercero interesado está en aptitud de promover esa demanda de amparo adhesivo y qué es lo que o cuál es la finalidad del amparo adhesivo. El amparo adhesivo no se trata de exponer las razones por las que no se debe conceder el amparo, porque para eso está la parte de los alegatos. De acuerdo a lo que establece la propia ley de amparo, eh, eh, el amparo adhesivo en una parte sirve para fortalecer las consideraciones que se hayan expresado en la sentencia. Aquí había alguna discrepancia que ya fue, bueno, pues superada por jurisprudencia porque se establecía que es que en otro apartado de este precepto se establece que, bueno, pues también se puede acudir cuando hay algún punto decisorio de la sentencia que perjudica a los intereses de este sujeto procesal. Sin embargo, la jurisprudencia se encargó de delimitar que es nada más para fortalecer las consideraciones expresadas en la sentencia y además también eventualmente que el tercero interesado pudiera hacer valer, que el tercero interesado pudiera hacer valer o exponer las violaciones procesales que hubiera resentido también dentro del proceso para que, bueno, pues eventualmente también estas puedan ser reparadas.
La figura del amparo adhesivo es muy importante porque en tratándose justamente de estas violaciones, las procesales, si el tercero interesado no hace valer estas violaciones vía amparo adhesivo, entonces estas violaciones no pueden ser materia de un amparo posterior. ¿Por qué? Pues porque se va a procurar que en un mismo amparo se puedan atender todas las violaciones procesales, las que argumente la parte quejosa o las que argumente también el tercero interesado. Esa es justamente la razón de ser. Y finalmente el amparo adhesivo se dice que, bueno, pues es accesorio al amparo en lo principal y sigue la misma suerte procesal de tal manera que cuando el tribunal colegiado determina no amparar y no proteger a la parte quejosa, entonces pues ya resulta innecesario el estudio del amparo adhesivo. Y bueno, pues insisto, un recorrido rápido acerca del papel que juegan las partes en el amparo. Y finalmente, el artículo quinto en la fracción cuarta también establece que es parte en el amparo el Ministerio Público Federal. Y dice la ley que es en todos los juicios donde podrá, no dice deberá, donde podrá interponer los recursos que señala la ley y también los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales. Pero, bueno, esta es digamos que la regla general del Ministerio Público Federal. Y después dice que en amparos indirectos en materia civil y mercantil solo se pueden interponer los recursos cuando los quejosos hubiesen impugnado la constitucionalidad de normas generales y ese tema se aborde en la sentencia. Como vemos, el papel del Ministerio Público Federal en el amparo, pues creo, en mi opinión, es un tanto limitado, bueno, pues porque se reduce justamente a lo que determina la ley. Y queda en duda, y con esto cerraría, en algunas ocasiones la sentencia de amparo no es muy clara. Y entonces nuestra ley de amparo nos da la posibilidad, dice, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente que tendrá por objeto únicamente clarificar el sentido de la sentencia, su contenido y la forma en que la autoridad responsable la debe cumplir. Como el enunciado normativo dice de oficio o a petición de parte, pues el Ministerio Público Federal también es parte. Sin embargo, tendría que interpretarse lo que dice el artículo quinto en la fracción cuarta, que limita su participación a la interposición de los recursos, o también estará legitimado para hacer valer ese incidente. En resumen, y de una manera, repito, muy, muy rápida, porque esto amerita un un mayor análisis, mediante esta plática, bueno, pues he tratado de transmitirles qué es parte en un proceso, quiénes son las partes en el amparo y dentro de esta instancia, tanto en el indirecto como en el directo, cuáles son las facultades y cargas que tiene cada uno de ellos. Con esto, bueno, pues doy por terminada mi participación, no sin antes reiterar mi agradecimiento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, al director general de la Escuela Judicial, al doctor Jaime López Reyes, por la oportunidad brindada para platicar con ustedes de este tema. Y bueno, pues también a todas y todos agradezco el favor de su atención. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.